¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hemos vuelto al canal del YouTube porque volvió la Champions y volvió con dos muy buenos partidos, sobre todo el duelo inglés que protagonizaron el Tottenham y el Manchester City en ese estadio magnífico que acaba de estrenar el conjunto de Mauricio Pochettino. Vamos a analizar eso, esa partida de ajedrez que el técnico argentino le ganó a su colega catalán, al menos en el partido de ida. Vamos a analizar algunas de las claves de esa victoria por 1-0 de los Spurs ante el Manchester City. Y la primera clave es un hombre que no estuvo, como aquella película, el hombre que nunca estuvo allí. Pues efectivamente, Bernardo Silva para mí es una de las claves del partido porque lo condiciona sin jugar. El portugués ya sabéis que es un hombre fundamental para Pep Guardiola, ya sea como interior o ya sea como extremo. Estaba lesionado, se lesionó a última hora y eso trastocó los planes del técnico catalán. Y en la elección de jugadores que hizo para enfrentarse a los Spurs, yo creo que ahí empezó a perder la partida Pep Guardiola. Nos vamos a explicar, el Manchester City es el equipo de rojo. Normalmente Pep Guardiola lo que utiliza es el 4-3-3 con Fernandinho y con dos interiores, ya sean los Silva, David y Bernardo, ya sea con De Bruyne aquí y Bernardo Silva aquí. Bueno, en definitiva, ese 4-3-3 tan característico. ¿Qué sucede? Como no está Bernardo Silva, lo que opta Pep Guardiola para sustituirlo, primero, pone a Gundogan al lado de Fernandinho en un doble pivote, es un 4-2-3-1 con David Silva jugando de enganche por detrás del Kun Agüero y, ojo, porque en la derecha, en vez de estar Sterling, que es el que habitualmente ocupa esta posición de extremo, el que jugó es Riyad Mahrez, el ex del Leicester, es decir, jugaba ya más condicionado porque perdía amplitud. Mahrez es zurdo, además como Bernardo Silva, obviamente, pero que tiene más tendencia a meterse hacia adentro. Bernardo Silva guarda bastante más la amplitud. La entrada de Mahrez lo que hace es cambiar de sector, cambiar de costado a Sterling. Habitualmente cuando Bernardo Silva juega de interior, Sterling es el hombre que juega de extremo y juega pierna natural y eso le da más amplitud. Sterling lo cambia de carril, lo cambia de sector y lo coloca en la izquierda. Este funcionamiento, este 4-2-3-1, no da resultado porque Mahrez es intrascendente, no tiene desequilibrio, no tiene velocidad, tampoco guarda la amplitud como lo hubiera podido hacer Sterling. A Sterling tampoco se le ve cómodo en el carril izquierdo del ataque, no está tan presente como en otras ocasiones y sobre todo esta dupla en el centro de la cancha entre Fernandinho y Gundogan, a ver, lo que opta Guardiola es por hacer una eliminatoria larga, porque no le suceda lo mismo que le pasó el año pasado ante el Liverpool, que en cuartos de final, en 10 minutos, aquella eliminatoria en Anfield se perdió. Lo que busca es tener el control y por eso pone a dos pivotes y sobre todo con una misión muy de barrer en horizontal para evitar transiciones rápidas del Tottenham. Eso lo consigue, pero lo consigue a costa de matar su propia creatividad. Tuvo muchísimos problemas el Manchester City a la hora de sacar el balón porque detectamos, ayer lo hablábamos por ejemplo en Fuera de Juego, en el programa de ESPN en el que trabajo y al que obviamente os recomiendo que sigáis y que no os perdáis ni un solo de sus shows. El Manchester City tenía el balón en salida y se encontraba con que los dos pivotes, tanto Fernandinho como Gundogan, estaban a la misma altura. Eso es un problema enorme para un equipo que está acostumbrado a salir desde atrás. Normalmente los pivotes se tienen que ofrecer a diferente altura para que haya diferentes líneas de pase abiertas. Si están aquí, si están a la misma altura del terreno de juego, un solo jugador los puede eliminar a los dos, porque puede cortar dos líneas de pase estando simplemente muy cerquita de ambos. Eso es lo que le sucedió al Manchester City, que veía obligado a intentar que Silva apareciera, pero ya lo obligaba al canario primero a jugar muy atrás y segundo a hacer recorridos extra que ya a su edad, superada la treintena, le acababan pasando factura. Esa era una de las claves, esa reconstrucción del equipo a partir de la ausencia de Bernardo Silva, ese cambio del 4-3-3 más habitual a un 4-2-3-1 que no acabó de funcionar porque los dos pivotes eran demasiado planos, y luego la tercera elección de Guardiola, que yo creo que no es correcta, lo que pasa es que
obviamente, a toro pasado, con el periódico del lunes todo el mundo somos mucho más listos, es el lateral izquierdo. No podía contar con Zinchenko. Sí que es cierto que Mendy, nadie sabe qué pasa por esa cabeza y nadie sabe qué es lo que sucede en el día a día de los entrenamientos, pero parecía la opción más obvia, Mendy, el francés, pero juega con Fabian Delph. Entonces, el Manchester City pierde también profundidad por esa banda izquierda, porque Fabian Delph es un centrocampista interior, reciclado a esa posición de lateral. ¿Qué sucede? Que si tú juegas con un sistema 4-3-3, el tener a un centrocampista reciclado al lateral te va mejor, porque el City, y eso lo hemos hablado muchas veces lo que hace es empujar a Fabian Delph para adentro y jugar en una salida de balón con 3 defensores y 2 mediocampistas. ¿Qué sucede? Que ayer, como ya había 2 centrocampistas aquí que eran organizadores, Fernandinho y Gundogan, este movimiento hacia adentro de Fabian Delph no era necesario. Lo que se le pedía a Fabian Delph era que hiciera un recorrido más natural de un lateral. Pero Fabian Delph nunca dio esa profundidad por banda izquierda. Entonces tenía un problema a la hora de salir con el balón controlado, porque ni Delph ofrecía esa salida natural por el carril izquierdo, ni los 2 pivotes daban altura diferente, y el equipo quedaba muy partido, muy desconectado. Sí que es cierto que había menos riesgo a la hora de salir con el balón controlado, había menos riesgo de pérdida, pero ese tránsito desde la zona de inicio hasta ya la zona de progresión se hacía más difícil, y una vez que se conseguía, el Tottenham estaba bien parado, no había manera de hacerle daño. Esas 3 elecciones, recordemos, Mahrez como extremo por derecha, el doble pivote Gundogan Fernandinho y Delph como lateral izquierdo, lastraron al equipo de Pep Guardiola. Dicho esto, hay que respetar las decisiones de los entrenadores. No sabemos qué es lo que sucede en el día a día de los entrenamientos, no sabemos si todos los jugadores estaban al 100% disponibles, no sabemos qué es lo que pasa en terreno disciplinario con alguno de los futbolistas, el caso, por ejemplo, de Mendy. Pero, obviamente, viendo el resultado, uno se pregunta si Pep Guardiola no se pegó un tiro en el pie, porque luego hay que recordar que ya en el minuto 89 hace un doble cambio rarísimo, mete a Sané, envía a Sterling a su carril natural y mete a De Bruyne para reconstruir al equipo en eso, en un 4-3-3, pero insisto, en el minuto 89. No sabemos bien qué es lo que sucede. Esa es principalmente la explicación de por qué el City no fue el City, tal y como lo conocemos, durante el partido de ayer. Que ahora que lo pienso, estamos hablando del partido en base a la derrota del Manchester City, pero hay que recordar que con el 0-0, al cuartito de hora de partido, el Kun Agüero falló un penal, y eso también hubiera podido condicionar ciertamente el resultado del encuentro, pero no se dio, y al City pues no le resultó ese plan de contención, porque, a ver, sale vivo del estadio del Tottenham, sale con un 1-0 en contra, que es remontable en Manchester, a diferencia de lo que sucedió el año pasado ante el Liverpool, cuando ya perdió la eliminatoria en la ida en Anfield, pero da la sensación de que el equipo perdió la identidad. En ese intento de tener el partido controlado, de que no se le perdiera la eliminatoria en 45 minutos, o en 90, si contamos todo el partido, perdió un poquito la identidad y la agresividad con balón que tanto caracterizan a los equipos de Pep Guardiola. A mí me recuerda un poco lo que hizo ayer Pep Guardiola con lo que hacía, por ejemplo, Johan Cruyff cuando entrenaba al Barça y se iba a jugar al Bernabéu. Cuando le tocaba jugar contra el Madrid, muchas veces Cruyff era un poquito más defensivo de la cuenta, y muchas veces lo que hacía era, Cruyff jugaba con un 3-4-3 y lo que hacía era meter a un defensor más, cambiar un poquito el esquema para resguardar un poquito la defensa. Yo creo que ayer a Guardiola le dio un ataque de Cruyff en el peor sentido de la palabra, pero insisto, sin saber exactamente por qué De Bruyne no jugó hasta el minuto 89, por qué Sané tampoco jugó hasta el minuto 89, no sabemos si estaban bien físicamente o no, porque los clubes ahora se blindan en exceso y nos dan la información justa
innecesaria. Y hemos hablado del Manchester City, pero obviamente hay que hablar del equipo que ganó. Mauricio Pochettino, lo hemos dicho ya más de una vez, es un entrenador sensacional, es un entrenador magnífico, muy inteligente y que ayer planteó un partido para hacerle daño a su rival. Utilizó defensa de 4, ya se esperaba, porque últimamente ese esquema de 3 centrales y 2 carrileros que había utilizado principalmente el año pasado lo estaba descartando y utilizó un 4-2-3-1 con Winks y con Sissoko, la pareja de mediocentros, y sale, y esto es un punto que me gustaría destacar, sale con Eriksen por banda derecha, sale con Son por banda izquierda y con Dele Alli por detrás de Harry Kane. ¿Y por qué os quiero destacar esto? Pues porque a los 20 minutos Pochettino, que es muy listo, y por eso siempre insisto en la capacidad, a la hora de valorar a un entrenador, en la capacidad que tiene para leer los partidos sobre la marcha, para detectar cosas. Y lo hace muy bien Pochettino porque cambia de perfil a Eriksen y a Son. A Eriksen lo manda a la izquierda y a Son lo manda a la derecha porque detecta, es muy hábil, detecta que el sector más débil de la defensa del Manchester City es con Fabian Delph, del que ya hemos hablado, y lo empareja con el jugador más rápido, lo empareja con el jugador más desequilibrante, como es Son. Acordaos cómo se produce la jugada del gol, por ejemplo. Tenemos al City más hundido en defensa, se produce un balón a la espalda de Delph, que tiene 3 errores en la misma jugada. Primero se deja ganar la espalda. Después, cuando Son salva el balón sobre la línea, el hombre se queda parado y se queda reclamando. Cuando existe el VAR hay que seguir jugando, amigo. Y después, en la acción del enganche de Son, él, como es zurdo, intenta hacer esa entrada con la pierna izquierda y se perfila muy mal. Y le da ese ángulo para que Son pueda disparar. Ese cambio, ese simple cambio, simplemente detectar, ellos tienen a un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo y que ni siquiera es defensor. Vamos a ponerle al hombre más rápido para que de esta manera le encontremos las cosquillas, le hagamos daño. Y ahí lo hizo muy bien Pochettino, que además tampoco se complicó a la hora de salir con la presión de los jugadores del Manchester City. Lo que hizo fue enviar balonazos para que los dos hombres más corpulentos que tenía en la zona central, Harry Kane y Dele Alli, buscaran un control de balón, buscaran simplemente luchar ese balón dividido con los centrales y a partir de ahí, en esa zona central, ganar la segunda jugada. Ganó muchos más duelos individuales el Tottenham, creo que estaba en un 58-42 que el Manchester City, y esa es una de las explicaciones de por qué no le pudo hacer daño el City en la presión al Tottenham. El City lo que hizo fue, como siempre, subir arriba a presionar, pero el Tottenham no tomó riesgos tampoco en defensa, saltaba líneas de pase y en la generación de segundas jugadas en el centro de la cancha es donde aquí ya empezaba a jugar tras esa lucha de Harry Kane y esa lucha de Dele Alli. Ese movimiento simplemente de decir, cambiemos de banda a los muñecos, fue fundamental para el Tottenham. Y tercera y última, el manejo del partido tras la lesión de Harry Kane. Muchas veces podríamos pensar, y es algo que ha utilizado en muchas ocasiones Mauricio Pochettino, cuando no ha contado con Harry Kane, que desgraciadamente se lesiona bastante y que no va a poder estar en el partido de vuelta, lo que utilizaba muchas veces era colocar a Son como delantero para aprovechar su velocidad y meter a Lucas Moura o a cualquier otro, a Lamela, por ejemplo, en la banda. Como Pochettino había olido la sangre en ese lateral izquierdo, lo que hace es meter a Lucas Moura en banda izquierda, envía a Eriksen a jugar de enganche, de media punta, y Dele Alli, que es el hombre que estaba jugando precisamente en esa posición detrás del delantero, lo coloca a jugar de delantero centro, lo coloca a hacer de Harry Kane. Obviamente no va a tener el mismo tipo de desmarque, no va a tener el mismo tipo de capacidad de remate, aunque Dele Alli es muy peligroso llegando desde atrás, pero lo que consigue es que Son continúe emparejado con Fabian Delph. El partido iba 0-0 cuando toma esa decisión y consigue que Dele Alli siga jugando, siga haciéndole oposición a los dos centrales del Manchester City en la lucha de balones aéreos.
en esa capacidad de reacción de Pochettino también ante una adversidad enorme, como es que se te lesione tu delantero centro, ahí también reside gran parte del éxito de los Spurs a la hora de llevarse, de momento, este partido. Y decimos de momento porque, obviamente, una eliminatoria ya de cuartos de final es un partido de 180 minutos y queda la mitad, quedan esos 90 últimos que se jugarán en el estadio del Manchester City. Veremos qué es lo que sucede, veremos qué apuestas hace Pochettino, si continúa metiendo a Son por dentro, o sea, por fuera, o si lo pone de delantero centro y busca la velocidad de Lucas Moura en banda, por ejemplo, si defiende con 5 para evitar que el City le pueda hacer daño y para buscar defender el resultado. ¿Qué es lo que hace Guardiola? Si ya apuesta por ese 4-3-3 y vuelve a meter a De Bruyne, si puede contar con Bernardo Silva. Hay muchas incógnitas, va a ser un partido apasionante y no me pidáis pronósticos porque yo en los pronósticos soy muy malo. Nosotros lo que somos aquí somos taxidermistas, somos los hombres que le hacemos la autopsia, por así decirlo, a las eliminatorias, a los partidos. Nosotros lo desmenuzamos todo una vez que ya se ha producido, pero futurólogos no nos ganaríamos la vida con esto. Nada, como siempre, muchas gracias por vuestros comentarios, por ver el vídeo, por compartirlo y por ser cada día más en esta comunidad. Un abrazo y nada, nos vemos en el siguiente análisis.